¿Y si el nuevo año no trajera nada nuevo, hasta que tú decidieras ser diferente? Todos hablan de nuevos comienzos como si llegaran con el cambio del calendario, como si bastara que el reloj marque la medianoche y por arte de magia todo se renovara. Pero la verdad es otra. Lo nuevo solo comienza donde termina la ilusión de que vendrá desde fuera. El mundo no va a cambiar solo porque estemos entrando en 2026. Las mismas presiones, distracciones, exigencias y miedos seguirán llamando a tu puerta. Pero hay un lugar donde lo nuevo puede, de verdad, nacer, dentro de ti. Este video no trata de metas, trata de visión. No trata de motivación pasajera, trata de principios eternos. No trata de lo que quieres hacer, trata de quién quieres llegar a ser. Estás a punto de conocer 10 consejos estoicos que no fueron creados para ser anotados y olvidados. Fueron creados para ser vividos en la práctica, en el silencio, en las pequeñas decisiones que moldean tu grandeza lejos del aplauso. Pero antes de continuar, quiero que te comprometas con la única promesa que realmente importa. Y para marcar este momento de cambio, ve a los comentarios y escribe: en 2026 seré guiado por principios, no por impulsos. Esto no es solo una frase, es un pacto silencioso con tu conciencia, una firma invisible que marca el inicio de tu nuevo ciclo, lúcido, firme y fiel. Comencemos. Número 1. Domina el impulso antes de que defina tu destino. Imagina a un guerrero en silencio, de pie frente al caos. La guerra ocurre afuera, pero la verdadera batalla se libra dentro de él. Porque el enemigo más peligroso no es el que está armado frente a ti, sino el que habita dentro, el impulso. El impulso de reaccionar, el impulso de rendirse, el impulso de ceder al placer inmediato, el impulso de hacerlo fácil y abandonar lo correcto. ¿Y si te dijera que gran parte de lo que llamas problema fue, en realidad, una reacción irreflexiva? Que muchos de tus dolores no nacieron de la vida en sí, sino de la forma en que respondiste a ella. ¿Cuántas veces en 2025 te dejaste llevar por el calor del momento? Dijiste lo que no debías, gastaste lo que no podías, gritaste cuando era mejor callar, huiste cuando debías enfrentar. Pequeñas explosiones de impulso que, como piedras lanzadas al agua, crearon ondas que se extendieron por semanas, meses, a veces años. El estoicismo es una invitación a vivir de otra manera. No promete una vida sin dolor, sino una vida sin desperdicio. Y lo que más desperdicia nuestra energía, nuestra paz y nuestra dirección son los impulsos no dominados. Dominar el impulso no significa volverse frío ni suprimir emociones, como quien encierra a una bestia feroz en una jaula. Significa entrenar la mente para pausar, respirar, observar. Es como domar un caballo salvaje. Aún se agita, aún intenta huir, pero poco a poco aprende a confiar en tu mano firme, en tu presencia estable. Cada vez que actúas desde el impulso, renuncias a la elección consciente. Y cada vez que haces una pausa, aunque sea por unos segundos, siembras una semilla de libertad interior. Esa pausa es lo que Marco Aurelio llamaba el espacio entre el estímulo y la respuesta. Allí vive la lucidez. Allí decides quién vas a ser. Allí comienza tu verdadera autoridad sobre ti mismo. Practica esa pausa como un ritual. ¿Sentiste rabia? Espera 3 respiraciones. ¿Deseaste algo con urgencia? Pregúntate, ¿es esto lo que realmente quiero o solo un alivio momentáneo? ¿Fuiste provocado? Recuerda que la fuerza de un hombre no está en devolver el golpe, sino en saber cuándo no es necesario, porque al final nada puede controlarte más que aquello que te niegas a mirar a los ojos. Y el impulso es un maestro que actúa en las sombras. Se alimenta de la prisa, de la distracción, de la necesidad constante de sentir algo ahora. Pero tu fuerza verdadera nace cuando eres capaz de postergar el placer por el propósito,
de decir no a lo superficial para preservar lo profundo, de mirar tu propio volcán interno y decir, existes, pero no mandas. 2026 no será nuevo si tu mente sigue siendo antigua. Y una mente antigua es la que vive reaccionando sin filtrar, sin pensar, sin darse cuenta de que cada elección moldea el destino que vendrá. No necesitas más fuerza, necesitas más presencia, porque el impulso solo vence a quien está ausente de sí mismo. Haz de esto un voto personal. En este nuevo ciclo, el mundo puede provocar, pero tú responderás con sabiduría. El caos puede gritar, pero tu alma aprenderá a escuchar primero el silencio. Esa será tu primera gran victoria del año, no contra el mundo, sino contra el viejo yo que insiste en volver. Y dominar este primer campo de batalla será lo que abrirá el camino para todo lo que aún está por venir. Número 2. Abandona lo que pesa antes de que comience el nuevo año. Hay una imagen recurrente cuando hablamos de recomenzar, la de cruzar un puente. El año cambia como si fuera ese paso simbólico entre un ciclo antiguo y una promesa de futuro. Pero pocos perciben que ese puente tiene un límite de carga. Puedes cruzarlo con prisa, ansioso por dejar atrás todo lo que no funcionó, pero si intentas llevar contigo todo lo que acumulaste, resentimientos, miedos, heridas, frustraciones, deudas emocionales, la estructura cede. Y el nuevo año apenas comienza y tú ya estás cansado, irritado, desconectado. Por eso, antes de pedir cosas nuevas para 2026, lo más urgente es decidir qué debe quedarse en 2025. El estoicismo es radicalmente honesto en este punto. No nos enseña a querer menos dolor, sino a cargar menos ilusión. Muchos de los pesos que nos aplastan no vienen del mundo, sino de la forma en que insistimos en interpretar los hechos. Relaciones que fracasaron se convierten en relatos de culpa que se repiten en silencio. Metas no cumplidas se transforman en vergüenza interiorizada. El tiempo que creemos haber perdido se vuelve un argumento en nuestra contra. Así el pasado deja de ser una historia vivida y se convierte en una carga psicológica. Y esa carga crece incluso cuando no hablamos de ella. Crece cada vez que evitamos mirar de frente lo que aún duele. Soltar no es borrar. No se trata de olvidar lo que te hirió ni de fingir que ciertas etapas no existieron. Se trata de hacer las paces con lo que ya no puede cambiarse. Se trata de cerrar contratos silenciosos con ideas que aceptaste como verdades absolutas, que deberías estar en otro lugar, ser otra persona, haber hecho todo distinto. El estoicismo nos devuelve a lo único sobre lo que realmente podemos actuar, el ahora. Y en el ahora es posible elegir no seguir cargando ciertos pesos. Es posible decirse a uno mismo con madurez y respeto, esto ocurrió y ahora sigo adelante. Muchas personas confunden apego con profundidad. Creen que mantener algo vivo en la memoria, aunque las destruya, es una forma de lealtad, como si soltar fuera traicionar lo vivido. Pero la lealtad más noble que puedes cultivar es hacia tu propia cordura, tu paz interior, tu capacidad de seguir aprendiendo, incluso cuando la lección llegó a través del dolor. Cuando abandonas lo que ya no te sirve, no estás diciendo que no fue importante. Estás diciendo que el ciclo cumplió su función y que a partir de aquí eliges continuar sin arrastrar los escombros de lo que ya no construye. Abandonar lo que pesa no es un gesto instantáneo. No se trata de despertar un día de enero y sentirte ligero por arte de magia. Se trata de reconocer con honestidad qué elementos internos están saboteando tu capacidad de vivir plenamente. Puede ser la necesidad de aprobación de alguien que nunca te la dará. Puede ser una autoexigencia cruel basada en un ideal de perfección inalcanzable. Puede ser un resentimiento contra ti mismo por no haber cumplido una promesa antigua.
el primer paso no es soltar, es ver. Ver con claridad lo que te está consumiendo y recién entonces elegir soltar un poco cada día. Abandonar lo que pesa es un gesto estoico por excelencia, es decir, no al victimismo disfrazado de lealtad emocional. Es renunciar a la comodidad de lo conocido para caminar con mayor libertad. Es, sobre todo, una forma de amor propio, porque nadie suelta lo que pesa si todavía está intentando demostrar algo a los demás. La renuncia solo es posible cuando entiendes que más importante que tener razón es estar en paz, y que ninguna paz verdadera nace de la acumulación. Florece en la claridad de quien decide vivir con ligereza, no como huida, sino como principio de vida. Quieres un año nuevo, pero lo nuevo no entra en casas abarrotadas. 2026 solo será verdaderamente nuevo si tienes el valor de dejar en el año anterior lo que trajo como lección y no como prisión. Haz de esto un ritual silencioso, personal e intransferible. Antes de cruzar el puente, deja en la orilla todo lo que te impide caminar erguido, con la cabeza firme y el corazón entero. Porque la travesía más importante no es entre 2 años, sino entre 2 estados de conciencia, y el punto de llegada depende de lo que estés dispuesto a soltar ahora. Número 3. Elige tú mismo lo que va a moldearte. En el fondo, todo nuevo comienzo es una elección, pero lo que casi nadie percibe es que, si no eliges conscientemente en qué quieres convertirte, el mundo elegirá por ti. Y lo hará basándose en estímulos aleatorios, ruidos diarios, algoritmos adictivos, expectativas que no te pertenecen. Sin darte cuenta, serás moldeado por aquello que simplemente te alcanzó, no por aquello que decidiste acoger de forma consciente. Cada día tu mente está expuesta a una avalancha de ideas, imágenes, comparaciones, urgencias. Y si no tienes criterios, filtros, límites, todo entra, todo te influye, todo te moldea. Y, de manera silenciosa, los hábitos que toleras, los contenidos que consumes, los ambientes a los que te expones, los discursos que repites, todos esos elementos empiezan a formar los cimientos de tu próximo yo. Crees que solo estás pasando el tiempo, pero en realidad estás permitiendo que el tiempo pase por ti y deje marcas profundas. El estoicismo en este punto no da rodeos. O entrenas tu mente para elegir lo que te construye, o serás moldeado por fuerzas externas que no tienen ningún compromiso con tu integridad. Esta filosofía antigua nos recuerda que nada es más urgente que proteger la propia conciencia, porque el mundo exterior nunca será neutral. Siempre intentará colonizar tu atención, tu lenguaje, tu identidad. Y si no respondes a eso con disciplina y claridad, acabarás siendo solo un reflejo del entorno en lugar de un agente de transformación. La pregunta central no es ¿qué traerá el nuevo año para mí?, sino ¿qué elijo llevar dentro de mí a lo largo del año? ¿Qué principios te guiarán cuando nadie esté mirando? ¿Qué ideas quieres que se repitan en tu mente hasta convertirse en acciones? ¿Qué voces autorizas a ocupar tu espacio mental? Porque el alma, como decía Marco Aurelio, adquiere el color de los pensamientos que permites que habiten en ella. Y lo que empieza como pensamiento termina como destino. Necesitas decidir con firmeza qué contenidos alimentan tu mente, qué compañías nutren tu presencia, qué valores sostienen tu carácter. Y esta decisión debe tomarse cada día, no como una regla rígida, sino como una práctica viva. Eso también incluye decir no a distracciones que parecen inofensivas, pero que poco a poco te vuelven pasivo. Incluye limitar el tiempo en ambientes que agotan tu energía, reducir el contacto con personas que solo se quejan, cancelar el consumo automático de información que solo genera ansiedad. Todo eso es un acto de protección de tu esencia, pero no se trata de construir una burbuja.
Se trata de convertirte en alguien lo suficientemente sólido como para no ser moldeado por lo superficial. El mundo no dejará de influirte, pero tú puedes aprender a influir en el mundo que te rodea, empezando por tu propia atmósfera interior. Elegir lo que te moldea es, ante todo, un acto de respeto hacia ti mismo. Es entender que eres una obra en constante construcción y que los materiales que usas cada día determinarán si ese edificio será frágil o inquebrantable. Tal vez la sensación de desorientación que te acompaña no venga de una vida difícil, sino de una mente sin criterios. Tal vez la angustia de no saber hacia dónde ir sea consecuencia de permitir que el mundo dicte, de forma sutil, quién eres. 2026 puede ser diferente, pero solo lo será si eliges conscientemente lo que va a entrar en tu templo interior. Porque es ahí, y solo ahí, donde el nuevo año realmente comienza. Y si te parece exagerado, piénsalo así. Eres el resultado de aquello que repites, y aquello que repites es lo que autorizaste a moldearte. Número 4. Aprende a fracasar con grandeza o pasarás la vida huyendo de ti mismo. Vivimos en una era en la que el fracaso se ha convertido en sinónimo de fracasado, como si equivocarse en algo significara un defecto de identidad, como si tropezar en un proyecto, una relación o un plan significara que tú, por completo, eres inadecuado. Esta distorsión moderna nos empuja a un comportamiento infantilizado. Solo actuamos si tenemos garantías. Solo intentamos si el resultado es seguro. Solo aparecemos si el aplauso es probable. Y eso, aunque se disfrace de prudencia, es en el fondo una forma sofisticada de cobardía. El estoicismo, por el contrario, nos enseña a redefinir lo que es una buena vida. No una vida de éxitos acumulados, sino una vida de presencia frente a la realidad. Una vida en la que se intenta, se falla, se vuelve a empezar, pero nunca se traiciona a uno mismo por miedo a no agradar a los demás o a sentirse insuficiente. Los estoicos no buscaban control sobre los resultados, sino sobre la dignidad de sus intenciones. Y eso lo cambia todo, porque cuando aprendes a fracasar con grandeza, la vida deja de ser un campo minado y se convierte en un espacio de expresión honesta. La verdadera tragedia no es fracasar, es negarse a actuar por miedo al juicio. Es quedarse en la orilla del río, observando a otros intentar cruzar mientras imaginas cómo habría sido. Es vivir prisionero de una versión de ti mismo que nunca fue puesta a prueba. El fracaso puede exponerte, pero la huida constante del intento te entierra en vida. Y un espíritu enterrado bajo la superficie de la precaución jamás encontrará un sentido verdadero. Piensa en los proyectos que postergaste este año. Piensa en las conversaciones que evitaste, en las decisiones que guardaste en un cajón, en las ideas que silenciaste con excusas. ¿Cuántos de esos momentos fueron evitados no porque fueran imposibles, sino porque no querías correr el riesgo de parecer pequeño? Pero la verdad es esta: no existe crecimiento sin exposición y no existe dignidad sin intento. El miedo al fracaso, cuando domina, no nos protege, nos asfixia. Aprender a fracasar con grandeza es aceptar que no todas las semillas que plantes van a florecer, pero que ninguna flor crece sin el coraje de plantar. Es comprender que el valor está en mantenerse íntegro frente a la incertidumbre. Es transformar la vergüenza del error en un suelo fértil para una nueva versión de ti mismo. No se trata de romantizar el fallo, sino de liberarlo de la narrativa de que te disminuye. No te define. Lo que te define es lo que haces después de él. Esta lección debe estar presente en 2026 desde el primer mes, porque si sigues exigiendo perfección antes de actuar, nunca empezarás. El estoico no actúa porque tenga garantías, actúa porque tiene claridad de propósito.
Entiende que el mérito no está en el aplauso, sino en haber mantenido la propia integridad durante el camino. Mide el éxito no por trofeos, sino por coherencia con sus valores. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has exigido que la vida te prometa algo antes de entregarte a ella? ¿Cuántas veces estás esperando el momento correcto, la señal clara, la confirmación externa? Mientras tanto, la vida real está pasando, pidiéndote solo que aparezcas con valentía, con vulnerabilidad, con verdad. 2026 puede ser el año más revelador de tu vida, pero solo lo será si aceptas que parte de la revelación vendrá de intentos que no saldrán bien. Y está bien, porque lo importante nunca fue ganar a la primera. Lo importante es no traicionarte por miedo a parecer débil, porque la verdadera fuerza está en intentar, incluso sabiendo que puede doler, y aún así, continuar. De cada fracaso digno nace una versión más fuerte de ti, pero si nunca permites que el error te visite, tampoco permitirás que la madurez habite en ti. Número 5. Cultiva la soledad como si fuera un jardín. Un jardín. Vivimos rodeados, gente. Notificaciones, exigencias, opiniones, ruidos. La soledad en ese escenario se volvió sinónimo de problema, de carencia, de aislamiento patológico. Pero hay una diferencia enorme y esencial entre la soledad impuesta y la soledad elegida. La primera es un vacío que hiere, la segunda es un espacio que cura. El estoicismo, con toda su sobriedad práctica, entendía que un espíritu fuerte es aquel que se recoge voluntariamente para escucharse a sí mismo. Y solo quien se escucha con profundidad puede tomar decisiones verdaderas. Si pasaste 2025 hundido en demandas externas, reaccionando a lo que el mundo exigía, intentando corresponder a las expectativas ajenas, tal vez sientas, aunque sea de forma confusa, que algo esencial se quedó atrás. Eso no se recupera en medio del ruido, se recupera en la pausa, en el espacio limpio y silencioso donde dejas de actuar y empiezas a existir de verdad. No hay claridad sin recogimiento, no hay fuerza interior sin momentos de escucha profunda y sobre todo no hay libertad real mientras tu mente pertenezca más a los demás que a ti mismo. La soledad bien cultivada no te aleja del mundo. Te prepara para enfrentarlo sin perderte. Un periodo de silencio puede ser más transformador que meses de exposición. Una tarde contigo mismo, sin celular, sin distracciones, puede revelar verdades que ninguna conversación lograría. Y para el estoico, ese tiempo no es un lujo, es una necesidad. Porque quien no se acostumbra a su propia compañía tiende a buscar en el ruido de los demás la distracción que lo mantiene lejos de su dolor y lejos de su verdad. La cultura en la que vivimos enseña a temer el silencio. La soledad se volvió sinónimo de fracaso relacional, de inutilidad social. Pero eso es una mentira moderna. Los mayores saltos de conciencia no ocurren en la multitud, sino en la intimidad de quien tuvo el valor de recogerse. El alma necesita espacio para respirar, y ese espacio se llama soledad elegida. Es ahí donde te reencuentras con partes olvidadas de ti. Es ahí donde percibes cuánto te estabas traicionando por pertenecer. Es ahí donde vuelves a a la casa interior. Pero cultivar la soledad requiere estructura. No es solo apagar todo y acostarse esperando revelaciones. Es transformar ese tiempo en ritual, leer lo que te eleva, escribir para darle forma a lo que sientes, meditar para observar lo que pasa, caminar sin auriculares, escuchando la respiración, cocinar con presencia, estar entero en algo simple pero profundo. Cada gesto así es una regla en ese jardín interno que, cuando se descuida, se llena de maleza, ansiedad, confusión, prisa, resentimiento. El nuevo año no necesita promesas vacías ni discursos entusiastas.
Necesita un nuevo espacio dentro de ti, un suelo fértil, donde las decisiones no nazcan de la comparación, sino de la conciencia, donde el tiempo a solas no sea visto como castigo, sino como privilegio, donde dejes de huir de lo que sientes y empieces, por fin, a aprender de ello. En 2026, el mundo seguirá gritando, las redes seguirán exigiendo tu atención, las personas seguirán proyectando sus carencias sobre ti. La pregunta es, ¿tendrás un espacio dentro de ti donde nada de eso penetre? Porque el verdadero estoico no se aísla del mundo, pero empieza el día dentro de sí para que el mundo no lo destruya por dentro. Número 6. Sé radicalmente responsable. Responsable. Hay un punto en todo camino de madurez en el que ya no sirve quejarse, ni lamentarse, ni buscar culpables. Es el momento en que comprendes, con una mezcla de dolor y poder, que la vida que llevas es en gran parte el reflejo de cómo la conduces. No se trata de negar injusticias, accidentes o factores que están fuera de tu alcance. Se trata de entender que, independientemente de lo que te hayan hecho, la pregunta más importante siempre será, ¿qué hiciste tú con eso? El estoicismo nos ofrece una mirada implacable, pero liberadora. El centro del cambio no está en lo que ocurre, sino en quién responde a lo que ocurre. La forma en que te colocas frente a las circunstancias es el punto de giro entre una existencia pasiva y una vida con dirección. Porque sí, tal vez no elegiste el dolor que viviste, pero la manera en que lidias con él cada día es tu responsabilidad. Y cuanto antes asumas esto, menos tiempo perderás intentando cambiar lo que ya pasó, y más energía tendrás para transformar lo que aún puede cambiarse. Es más fácil culpar a los padres, al gobierno, a la expareja, a la falta de tiempo, al pasado difícil, al contexto injusto. Y todos esos elementos, sin duda, tienen su peso. Pero hay una línea invisible que separa al adulto consciente del niño emocional. El adulto no niega la dificultad, se pregunta qué puede hacer a pesar de ella. Ser radicalmente responsable es reconocer que, aunque el mundo no sea justo, eso no justifica una vida vivida a base de excusas. Y quizá esa sea la trampa más peligrosa de estos días, la excusa con cara de autoconocimiento, la procrastinación justificada en traumas, la inercia explicada como supuesto respeto por el tiempo, el ego que se disfraza de autocuidado para evitar hacer lo que debe hacerse. Pero el estoicismo no avala esas racionalizaciones. Nos llama a la lucidez. Si algo te está destruyendo por dentro y ya eres consciente de ello, a partir de ahora eso es responsabilidad tuya. La responsabilidad no es una culpa pesada, es un llamado. Dice, levántate incluso sin garantías, haz lo que necesita hacerse incluso sin ganas, toma el control de tu rutina, de tus hábitos, de tu mente, porque nadie más puede vivir esto por ti. La responsabilidad es lo opuesto a la victimización crónica que paraliza a tantas personas que, en vez de actuar, se especializaron en justificar su estancamiento. Y eso es cruel, porque vivir huyendo de uno mismo cansa más que cualquier desafío real. ¿Quieres que 2026 sea diferente? Empieza por aquí. Reconoce que todo lo que todavía depende de ti está en tus manos. La forma en que duermes, despiertas, hablas, comes, actúas, decides, dudas, construyes, renuncias. Todo eso es un terreno fértil de responsabilidad personal. No son los grandes eventos los que definen tu año, son las pequeñas decisiones diarias tomadas en silencio. Es lo que haces cuando nadie está mirando. Es la constancia en lo invisible lo que construye la solidez de lo visible. Asume ese lugar no como una carga, sino como un privilegio. Porque hay algo profundamente liberador en mirar tu propia vida y decir, no importa lo que me hicieron, importa lo que hago a partir de ahora. Esa postura no te vuelve insensible, te vuelve dueño de tu propio camino. Y eso
en la filosofía estoica, es el verdadero poder. No esperes a que el mundo te entregue las condiciones ideales. Usa las que tienes. Haz lo que puedas con lo que tienes, donde estás, pero hazlo con plena conciencia de que eres tú quien está construyendo o postergando el destino que deseas vivir. Número 7. Elimina el exceso o acabarás asfixiado por todo aquello que no tienes el valor de abandonar. La mayoría de las personas cree que la carencia es lo que nos impide vivir con plenitud. Falta de tiempo, falta de dinero, falta de oportunidades, de apoyo, de reconocimiento. Pero hay una verdad más profunda y menos cómoda. La mayoría de las veces no es la escasez lo que nos paraliza, sino el exceso. Exceso de compromisos que no significan nada. Exceso de conexiones que no son verdaderas. Exceso de pensamientos inútiles, objetos acumulados, deseos que no nos pertenecen. El peso del mundo no está solo en lo que cargas, está sobre todo en lo que te niegas a soltar. El estoicismo nos enseña que la virtud camina junto a la ligereza. Y la ligereza no es superficialidad, es claridad. Es la capacidad de mirar todo lo que te rodea, personas, ideas, hábitos, sueños, y preguntarte con honestidad, ¿esto todavía me sirve? ¿Esto todavía me representa? ¿Esto todavía me eleva o solo me ocupa? Ese filtrado no es solo práctico, es espiritual, porque donde hay acumulación innecesaria, hay dispersión, y donde hay dispersión, no hay presencia. Si 2026 empieza con tu agenda llena, tu mente saturada y tus espacios físicos abarrotados de chatarra emocional, no estás recomenzando, solo estás repitiendo con otra ropa. Es una ilusión creer que una nueva etapa puede florecer en un suelo congestionado. Lo nuevo exige espacio, y crear espacio es un acto de valentía, porque para vaciar hay que desapegarse. Y para desapegarse hay que admitir que algunas elecciones que antes tenían sentido hoy son solo peso. Piénsalo con profundidad. ¿Cuántos compromisos aceptaste este año por pura obligación social? ¿Cuántas tareas asumiste sin cuestionar el costo? ¿Cuántas relaciones mantuviste por miedo a parecer ingrato o insensible? ¿Cuántos objetos te rodean que no usas, no amas, pero tampoco sueltas porque están atados a un recuerdo, a una culpa, a un por si algún día lo necesito? Todo eso ocupa energía. Y la energía que podría estar siendo usada para crecer, crear y vivir con autenticidad está siendo drenada por lo que se mantiene por inercia. Séneca decía que la simplicidad es la armadura de los fuertes, no porque vivir con poco sea un desafío en sí, sino porque lo esencial es invisible para los ojos distraídos. Se necesita fuerza para sostener una vida centrada en lo que importa, mientras el mundo insiste en seducirte con más información, más estatus, más consumo, más metas. El verdadero estoico aprende a decir no con serenidad, no a lo que brilla sin valor, no a lo que agrada pero no edifica, no a lo que alimenta el ego pero vacía el alma. Eliminar el exceso es un gesto silencioso de soberanía interior. Es salir del modo automático y entrar en sintonía con lo que realmente importa. Es mirar hacia adentro con rigor y compasión y tener la humildad de reconocer: me perdí en muchas cosas que no eran mías y ahora elijo volver al centro. El mundo moderno llama a esto minimalismo. El estoicismo lo llama sabiduría práctica. Haz un inventario honesto. Abre tu agenda, tus armarios, tu galería de fotos, tus pensamientos recurrentes y pregúntate: ¿qué de todo esto me acerca a la persona que quiero ser? Lo que no sirva a esa respuesta merece ser liberado con gratitud, pero sin apego. Porque al final no es lo que tienes lo que te da solidez, es lo que eres capaz de soltar sin perderte en el proceso.
A 2026 no necesita ser grandioso, necesita ser esencial, y lo esencial solo nace donde hubo espacio. Crea ese espacio con conciencia, con firmeza, con ligereza. Número 8. Reformula tu idea de progreso. Hay una angustia silenciosa que atraviesa la vida de mucha gente. La sensación de ir tarde, de no haber hecho lo suficiente, de no haber alcanzado lo esperado, de quedarse atrás mientras todos parecen avanzar. Esa ansiedad que se disfraza de ambición es en realidad un síntoma claro de un error profundo. La idea de que la vida es una carrera con marcas definidas, metas universales y una línea de llegada visible. El estoicismo rompe con ese delirio. Nos invita a abandonar el calendario de los otros, el ritmo impuesto, las métricas ajenas y a colocarnos en el único tiempo que importa, el nuestro. Cuando vives atrapado en un modelo externo de progreso, cada logro pierde el sabor muy rápido, porque el foco no está en la construcción interna, sino en la validación externa. Celebras la victoria, pero al segundo siguiente ya sientes que deberías estar en otro nivel. Ese ciclo de insatisfacción constante se alimenta de comparaciones. Miras a los lados y siempre encuentras a alguien aparentemente más rápido, más joven, más realizado, más confiado. Pero lo que no ves es el costo. Lo que no ves es el equipaje interno que cada persona carga. Y más importante, lo que no ves es que quizá esa persona ni siquiera está corriendo hacia el mismo lugar que tú. Reformular la idea de progreso empieza con una pregunta brutalmente honesta. ¿Progreso para qué? Si buscas más dinero, más reconocimiento, más productividad, ¿con qué fin? ¿Qué crees que eso te traerá? ¿Seguridad, libertad, amor, paz? Si no tienes claridad sobre lo que estás persiguiendo de verdad, vivirás eternamente al servicio de metas que nunca se cumplen, porque el vacío que intentan llenar no se resuelve con resultados, sino con alineación interna. El estoicismo propone otra métrica, el progreso como profundización, no como expansión sin fin, sino como enraizamiento. Progreso no es necesariamente hacer más, sino hacer con más presencia, más sentido, más coherencia con tus valores. Es empezar a actuar con intención donde antes había automatismo. Es elegir mejor donde antes había impulsividad. Es sostener la calma donde antes había reactividad. Y todo eso puede ocurrir sin que nadie lo note, pero aún así será la evolución más profunda de tu vida. Este cambio de métrica también te libera del orgullo disfrazado de superación, porque hay un tipo de esfuerzo que parece noble, pero está movido por el miedo a parecer débil. Te sobrecargas, te exiges, te empujas, no por amor a la excelencia, sino por pavor a parecer menos de lo que deberías. Eso te mantiene en un estado de alerta constante, donde el alma nunca descansa, porque siempre está intentando demostrar algo. Reformular el progreso es también reformular la motivación, actuar desde un deseo de integridad y no desde la necesidad de validación. Deja de medirte con la regla de los demás. No vas tarde, estás en construcción, y las construcciones sólidas llevan tiempo. No todo lo que parece lento es estancamiento. A veces, lo que llamas lentitud es en realidad profundización, trabajo de base, un periodo de consolidación interna. Y si respetas ese proceso, cuando lleguen los frutos, no serán frágiles, serán firmes, serán tuyos. 2026 necesita ser el año en que abandonas la idea de que hay un lugar correcto para estar, una edad correcta para haberlo hecho todo, un modelo ideal de éxito. Necesita ser el año en que redefinas el progreso como una fidelidad cada vez más íntima a tu esencia. A partir de ahí, todo cambia. El tiempo deja de ser enemigo, se vuelve suelo fértil y cada día se convierte en un espacio sagrado de construcción real, aunque invisible. No te compares, no te exijas con base en fantasías colectivas.
Reformula, reposiciónate, recomienza, pero hazlo con verdad, no con prisa. Número 9. Reconcíliate con lo que no depende de ti o serás eternamente esclavo de la frustración. Existe una línea invisible que separa la madurez emocional de la ilusión infantil de control. Esa línea se cruza cada vez que aceptas de verdad que algunas cosas no están y nunca estuvieron en tus manos. El problema es que incluso siendo conscientes de eso, seguimos intentando apretar con fuerza lo que se nos escapa entre los dedos. El comportamiento de los demás, el resultado de nuestros esfuerzos, la aprobación externa, la salud de quienes amamos, el rumbo de la economía, lo que sienten por nosotros, el tiempo que pasa. Ese intento de dominio absoluto es agotador, estéril y peligroso. Nos deja en un estado de alerta constante, como si pudiéramos, con suficiente esfuerzo, hacer que el mundo siguiera nuestros guiones internos. El estoicismo, sin embargo, propone un gesto profundamente contracultural, la entrega consciente a lo que es incontrolable, no como resignación, sino como lucidez, como quien deja de pelear contra el mar y en su lugar aprende a nadar con sabiduría. Esa entrega no es debilidad, es inteligencia emocional llevada a su forma más práctica. ¿Te has dado cuenta de que los momentos más dolorosos de tu vida no vinieron solo de los hechos en sí, sino de la resistencia a aceptarlos? El dolor de la pérdida, del rechazo, del fracaso, de la enfermedad, del cambio. Todas esas experiencias se amplificaron por tu lucha interna contra lo inevitable. Y esa lucha es silenciosa, crónica, muchas veces disfrazada de esperanza. Pero la esperanza, cuando se basa en negar la realidad, se convierte en prisión. Aquí es donde la reconciliación con lo incontrolable se vuelve una virtud. Cuando reconoces con claridad los límites de tu influencia, todo cambia. Porque entonces sí puedes enfocar tu energía donde realmente marca la diferencia. En ti, en tu respuesta, en tu conducta, en tu constancia. Mientras intentes cambiar lo que no depende de ti, estarás siempre frustrado, siempre decepcionado, siempre ansioso. Pero cuando cambias la pregunta de ¿por qué está pasando esto? A cómo elijo responder a esto, recuperas el eje de tu existencia. Esta postura no es pasiva, al contrario, es la más activa de todas, porque exige disciplina, autoconciencia y valentía para enfrentar la realidad desnuda, la realidad que no te consulta, que no pregunta si estás listo, que llega sin pedir permiso. Y ante eso, el estoico respira hondo y decide. Puede que no controle el mundo, pero me controlo a mí mismo. Esa decisión no elimina el dolor, pero lo transforma en camino. Mira la diferencia. Dos hombres pierden algo importante. Uno se rebela, se paraliza, culpa. El mundo se hunde en amargura. El otro siente el dolor, pero lo convierte en combustible para crecer. La diferencia entre ellos no está en lo que ocurrió, está en cómo cada uno se colocó frente a lo que no podía cambiar. Esa es la esencia del estoicismo, el enfoque absoluto en lo que depende de ti y la liberación serena de lo que no depende. 2026 será inevitablemente un año con eventos fuera de tu control. La gente te decepcionará, los planes fallarán, ocurrirán cosas que no previstes. Eso es seguro. Lo que aún está abierto es el tipo de persona que serás frente a eso. Puedes consumirte intentando impedir lo imprevisible o puedes prepararte por dentro para enfrentarlo con dignidad. Esta reconciliación con lo incontrolable no ocurre una sola vez. Es una práctica, un recordatorio diario, un ejercicio de humildad y fuerza. Pero, sobre todo, es lo que diferencia a quienes solo sobreviven de quienes viven con presencia. Porque quien hace las paces con el caos externo encuentra orden dentro de sí.
Suelta, confía, reorienta. La vida no sigue tu guión, pero puede revelarte cosas que ningún guión se atrevería a prever si tienes ojos libres para ver. Número 10. Construye la disciplina como un templo o pasarás otro año rehén del azar. Existe una imagen equivocada que nos han vendido durante años, que la disciplina es una cárcel, que suprime la espontaneidad, anula la creatividad y convierte la vida en una secuencia rígida de tareas sin alma. Pero lo que pocos perciben es que la verdadera cárcel está justamente en la ausencia de disciplina. Vivir al ritmo de los impulsos, de los deseos del momento, de la motivación que viene y va. Eso sí te encadena, porque te hace depender de factores inestables para actuar con constancia. El estoicismo nos enseña que la libertad real solo nace donde hay estructura, y la disciplina, lejos de ser una limitación, es un fundamento, un suelo firme sobre el que puedes construir tu vida sin temor a que todo se derrumbe al primer signo de desánimo. Porque no actúas solo cuando tienes ganas, actúas porque conoces el valor de lo que haces. Esa es la diferencia entre el aficionado y el maestro. El aficionado depende de la inspiración, el maestro depende de los hábitos. En 2026 tendrás días en los que no querrás levantarte, días en los que nada parecerá tener sentido, días en los que el caos a tu alrededor parecerá demasiado grande. Y es en esos días cuando la disciplina se revela como el verdadero cimiento de una vida sólida. Te trae de vuelta cuando la mente intenta sabotearte, te protege de ti mismo, te recuerda quién decidiste ser, incluso cuando las emociones intentan convencerte de lo contrario. Pero construir disciplina no es crear un régimen militar personal, es levantar un templo, un espacio sagrado hecho de pequeños rituales, donde cada gesto es una afirmación silenciosa de quién te estás convirtiendo. La hora a la que despiertas, lo que eliges comer, cómo comienzas el día, qué tipo de contenido consumes, cómo hablas con los demás, cómo organizas tu tiempo. Cada una de esas elecciones diarias es un ladrillo. Y ese templo, construido en lo invisible, será el refugio que te sostendrá cuando la vida sea dura. Muchos dicen que quieren transformación, pero pocos están dispuestos a pasar por la fragua de la repetición. Porque la disciplina es eso, repetir con sentido, repetir con intención, repetir incluso cuando parece inútil. Muchas veces es silenciosa, no da escenario, no trae aplausos, no genera me gusta, pero es ahí donde vive el verdadero cambio. Porque con el tiempo, lo que parecía un esfuerzo enorme se vuelve una segunda piel. Y entonces te transformas no en un robot, sino en alguien que actúa con integridad, independientemente de las circunstancias. La ausencia de disciplina te deja vulnerable a la manipulación, a la distracción, al autosabotaje. Pasas a depender de la motivación, y la motivación es volátil. Un día está, al siguiente desaparece. En cambio, la disciplina, cuando se cultiva bien, se vuelve raíz. Y nadie arranca un árbol de raíces profundas con un viento pasajero. No necesitas convertirte en una máquina. Solo necesitas ser fiel a lo que tú mismo definiste como importante. Si te comprometiste a escribir cada día, escribe. A cuidar la salud, cuídala. A ahorrar, sigue el plan. A estar más presente con quienes amas, honra eso. La disciplina es el lenguaje silencioso del amor propio. Es el te amo que te dices a ti mismo cada vez que haces lo que prometiste, incluso cuando nadie está mirando. En 2026, el mundo seguirá intentando seducirte con atajos, con recompensas rápidas, con fórmulas mágicas. Pero la realidad sigue firme. Lo que es sólido lleva tiempo, y lo que lleva tiempo exige disciplina. Levanta ese templo, ladrillo a ladrillo, no para parecer fuerte, sino para ser firme,
no para impresionar al mundo. Nada de esto funciona si se queda solo bonito en el papel o inspirador por unos minutos. Estos principios solo cobran vida cuando bajan al día a día, cuando aparecen en las decisiones pequeñas, cuando nadie está mirando, cuando no hay aplausos ni reconocimiento. 2026 no te va a preguntar si estás listo. Simplemente va a llegar. Y cuando llegue, puedes repetir los mismos patrones, reaccionar de la misma manera, cargar los mismos pesos, o puedes atravesar este nuevo ciclo con más lucidez, más firmeza y más respeto por ti mismo. No se trata de volverte perfecto, se trata de volverte consciente. No se trata de controlarlo todo, se trata de asumir responsabilidad por lo que sí depende de ti. No se trata de correr más rápido, se trata de caminar en la dirección correcta, aunque sea en silencio. Si este contenido tuvo sentido para ti, si en algún momento te reconociste en estas palabras, detente un segundo y conviértelo en acción. Deja tu like, porque eso ayuda a que el video llegue a más personas que también están buscando claridad en medio del ruido. Suscríbete al canal para continuar este camino, porque aquí la idea no es motivación vacía, es construcción real, paso a paso, con profundidad. Y escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó hoy. Cuando escribes, no solo registras una idea, sellas un compromiso contigo mismo. Nos vemos en el próximo video, con más presencia, más conciencia y menos peso innecesario en el camino.